Existen todavía muchos objetos, reliquias o lugares que los arqueólogos desean encontrar. La tumba de Cleopatra, el Santo Grial, los tesoros del rey Juan I de Inglaterra, el Salón de Ámbar o el tesoro de Moctezuma, por poner algunos ejemplos. Pero probablemente hay uno que destaca muy por encima de los demás y que además hemos conocido gracias al cine. Hablamos, como ya os podéis imaginar, del Arca de la Alianza. Y hoy, en la biblioteca del profesor Barriga, te vamos a intentar explicar por qué. ¿Por qué es objeto de deseo de los arqueólogos de medio mundo? Y es que no se trata simplemente de un objeto del pasado. El arca tiene también un valor extraordinario para una de las principales religiones de nuestro mundo, el judaísmo, y también por extensión del cristianismo. Por eso, para explicaros bien qué es el arca y qué significa, debemos adentrarnos en el pasado del pueblo judío. Como siempre, os lo vamos a contar en aproximadamente 30 minutos. ¿Listos para este pequeño viaje? Pues el tiempo empieza ya. Los que seáis fans de las películas de Indiana Jones, seguramente estáis familiarizados con este objeto. En la primera película de la saga, protagonizada por este famoso personaje de ficción, os recuerdo que la saga se compone de 4 largometrajes y están ya cerca de estrenar el quinto, ya con un Indiana Jones un poco talludito, ya cercano a la vejez, diría yo. El Dr. Jones, como digo, en esa saga, en la primera de las películas de esa saga, trataba de encontrar el Arca de la Alianza, o como la llaman en la película, el Arca Perdida. De hecho, la cinta en inglés se llamó Raiders of the Lost Ark, que viene a ser algo así como asaltantes o ladrones del Arca Perdida. En España tuvo un nombre algo más poético. La película se llamó En busca del Arca Perdida. Y en Hispanoamérica, si nos estáis escuchando desde el continente americano, recordaréis que se estrenó con el nombre de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. La verdad es que los guionistas no eligieron esta reliquia del pasado al azar. La eligieron porque efectivamente se trata, como hemos dicho al principio, de un gran objeto de deseo de casi cualquier arqueólogo. Una pieza de deseo muy codiciada. Y es que quien encuentra el arca está dando con un elemento que tiene no solo valor histórico, sino también un valor religioso extraordinario. Extraordinario especialmente para el judaísmo. De hecho, Steven Spielberg, el director de la cinta, es judío y conoce bien lo que significa este objeto para su religión. Y también tiene valor por extensión para el cristianismo, ya que los cristianos se sienten de alguna manera continuadores de la promesa que Dios hizo al pueblo judío. Así que si juntamos a los creyentes de esas dos religiones, suman mayoría entre los creyentes de nuestro mundo, y el arca, como decimos, tiene para todos ellos un valor especialísimo. ¿Y por qué? Pues para entender el por qué tenemos que entender antes el contexto en el que se crea ese objeto, en el que se fabrica ese objeto. Nos encontramos en la época en la que los judíos viven esclavizados en Egipto bajo el yugo del faraón. Debemos retroceder en el tiempo hasta aproximadamente el año 1450 a.C. Si recordáis, los que conozcáis un poquito de la historia sagrada, Moisés había sido adoptado por la familia real egipcia, por la familia del faraón, cuando lo encuentran en una cesta de mimbre en el río, porque habían mandado matar a todos los varones, a todos los bebés, y la familia de Moisés lo deja, la familia biológica, digamos, natural, lo deja en el río, en una barca de juncos, y es encontrado por la familia del faraón y adoptado por este. Los judíos en esa época eran esclavos, y de repente Moisés descubre que es judío y Dios le pide que libere a su pueblo de origen. Entonces Moisés intenta convencer al faraón, pero el faraón no quiere liberar al pueblo, y entonces empieza, ahí una disputa, y finalmente, con la ayuda de Dios, Moisés, encabezando al pueblo, logra huir de Egipto hacia una tierra que Dios les habría prometido y en la que podían vivir en paz. Esa tierra, que está situada en parte de lo que hoy es el Estado de Israel, llamada o conocida como la tierra de Canaán, no está demasiado lejos de Egipto.
es un viaje que en coche se puede realizar en una jornada entera. Pero el viaje de Moisés y los judíos hasta allí durará más de 40 años. Todo este viaje, este periplo, se cuenta en el libro del Éxodo, que se contiene tanto en la Biblia cristiana, el libro sagrado para los cristianos, como en la Torá judía. La Torá judía está compuesta por 5 libros, lo que dentro de la Biblia cristiana se conoce como el Pentateuco. Bueno, pues en el segundo de estos libros, en el Éxodo, el que va después del Génesis, que sería el primero, es donde se cuenta esta historia de Moisés y del Arca de la Alianza. Y este libro, si nos adentramos en este libro, también podremos responder a la segunda pregunta importante, que es ¿qué y cómo era el arca? La verdad es que los que hayáis visto la peli de Indiana Jones habéis visto una reproducción muy fiel de lo que fue el arca, porque la peli contiene muchos elementos fantásticos, cuando no directamente inventados sobre el arca, pero justo el aspecto que refleja la película es impresionante, es una reproducción muy fiel de la descripción que hace la Biblia de ella. Como digo, tenemos que acudir para conocer esa descripción a la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, o a la parte, o a lo que los judíos, llaman Torá, esos 5 libros, el Pentateuco cristiano, concretamente al segundo libro, al Éxodo, al capítulo 25 y a los versículos 10 al 22. Y en ese fragmento vemos cómo Dios le habla a Moisés y le pide que construya un arcón, una especie de caja grande, un cajón que pueda contener objetos en su interior. El arca es esto, es un arcón, una caja grande que, según nos dice la Biblia, debe tener 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Y además debe estar revestida de oro puro por dentro y por fuera también revestida de oro. El material del que está construida el arca es la madera de acacia. Y como digo, esa madera de acacia tiene que estar recubierta de oro y también tiene que llevar unas argollas de oro para poder atravesar en esas argollas unos travesaños de madera también de acacia y también recubiertos de oro. ¿Para qué? Pues para que el arca pueda ser transportada. Esos travesaños de madera tienen por objeto transportar el arca, que unos porteadores puedan agarrar sobre sus hombros o encima, posar encima de sus hombros, mejor dicho, esos travesaños, y puedan transportar el arca. Y además el arca debe estar tapada con una tapa de oro puro de 1 metro 10 centímetros de largo aproximadamente y 65 centímetros de ancho, si tradujéramos la medida de codos en centímetros. Y además la tapa tiene que tener 2 seres alados de oro labrados a martillo en los 2 extremos. Y además esa tapa y los seres alados, dice las instrucciones que Dios le da a Moisés, deben ser de una pieza. Uno en un extremo de la tapa, un ángel, un ser alado, y el otro en el otro, el uno frente al otro, con la cara hacia la tapa, y además las alas deben quedar extendidas por encima de la tapa. Bueno, estas son las instrucciones que le da, como digo, Dios a Moisés, y además le dice que allí se encontrará con él, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que hemos dicho, Dios hará saber todas sus órdenes para los israelitas. El arca pues constaba, como vemos, de 2 partes, la caja en sí, hecha de madera de acacia y recubierta de oro, y además la tapa. La tapa tenía también el nombre de cubierta propiciatoria o propiciatorio. Bueno, ese arca debía ser transportada, como también hemos dicho, y los encargados de transportarla eran los levitas. Los levitas eran los descendientes de Leví, que era uno de los 12 hijos de Jacob, y miembros, por tanto, de esa tribu, de la tribu de Leví. Dios les encomienda a ellos, a los levitas, que sean los responsables de ocuparse del cuidado y servicio del tabernáculo, y que ahora hablaremos un poquito de eso, de lo que era el tabernáculo. Los levitas eran la clase sacerdotal de entre el pueblo. Además sabemos cosas sobre quién la construyó. Sabemos que no fue directamente Moisés. A Moisés Dios le encarga que se construya un arca, pero Dios elige a Bezalel, que era uno de los judíos que había abandonado Egipto, iba con Moisés, y que pertenecía a la tribu de Judá. Y también sabemos que Bezalel tenía un ayudante principal para construir el arca, que era Oholiab, que era de la tribu de Dan. Bueno, ya sabemos cómo era el arca, para qué servía, que era para contener la ley que Dios le iba a dar. ¿Y cuál era esa ley?
Bueno, pues nada más y nada menos que los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Pues son las 10 normas o leyes que Dios le da a Moisés para que se las transmita al pueblo. Son 10 normas que sirven para, de alguna manera, mantener la amistad del pueblo con Dios. Os recuerdo que el pueblo judío en ese tiempo era además muy dado a olvidarse de Dios, a pesar de que les estaba sacando de la esclavitud. De hecho, en un momento de su viaje deciden olvidarse de Dios, de quien les está liberando, y empezar a adorar un becerro de oro. Así que las tablas de la ley venían a ser un recordatorio de esa amistad y una especie de pacto. Oye, vosotros cumplís con estos mandamientos y yo mantengo vuestra amistad con vosotros. El arca es conocida como Arca de la Alianza, pero tiene diferentes nombres. En hebreo, Arca de la Alianza se dice Aarón Abrit, pero también se le llama en la Biblia Arca del Testimonio, Aarón Haedut, por las tablas del testimonio o tablas de la ley que contiene, y también se le conoce como Arca de Yahvé o Arca del Convenio. Dos elementos más de las tablas. Las tablas efectivamente contenían la ley, contenían las tablas de la alianza, pero la tradición nos dice que también se llegan a guardar una jarra de oro con maná del desierto. El maná, sabéis que es este alimento que Dios le envía al pueblo en su travesía por el desierto en momentos de mucho hambre y mucha necesidad, que tenía aspecto, según se describe, como una especie de semilla de color blanco. Bueno, pues al parecer también tenía el arca contenía esta jarra y también contenía la vara de Aarón. Bueno, pues un dato más para saber qué contenía el arca. ¿Y por qué tiene importancia el arca? ¿Solo porque contuviera las tablas de la ley? Pues no solo, o no especialmente por eso, que ya era razón bastante importante, sino porque sobre el arca los judíos creían que estaba Dios y ahí se revelaba su presencia. ¿Dónde se guardaba el arca? Durante el viaje que los judíos hacen hacia la tierra prometida, el arca sobre todo se transportaba, se llevaba de un sitio a otro. Era un pueblo itinerante y el arca se movía con el pueblo. Pero cuando el pueblo se asentaba, cuando el campamento se asentaba, se detenía, el arca se guardaba en el tabernáculo. Ya hemos nombrado esta palabra y ahora toca explicarlo un poquito más. ¿Qué es esto del tabernáculo? Bueno, el tabernáculo también se llamaba la tienda de la reunión y era un santuario móvil, un lugar de culto móvil que los judíos montaban y desmontaban según se iban moviendo por el desierto. Al igual que en el caso del arca, es el mismo Dios el que en el Éxodo da instrucciones al pueblo para construir el tabernáculo. Les dice cómo debe ser ese santuario. Y según se nos cuenta en la Biblia, era un rectángulo de terreno rodeado de telas sujetas por estructuras que también se transportaban, las telas y las estructuras. Y esas telas resguardaban, era una especie de rectángulo formado por telas que resguardaban lo que había en el interior. ¿Y qué había en el interior? Pues en el interior había tres partes. Una al aire libre, inicial, junto a la entrada o detrás de la entrada, digamos, llamada atrio. Ahí, en esa zona, al aire libre, podía entrar todo el pueblo. Y ahí había en el atrio un altar de bronce para los sacrificios, para realizar ofrendas en forma de sacrificio a Dios, y una fuente para lavarse, para unos lavados rituales que se realizaban también allí. Y había también, un poquito más hacia el fondo, otro lugar conocido como la tienda. La tienda era, bueno, como su nombre indica, una tienda, ya no estaba al aire libre, era una especie de gran tienda de campaña, también formada con telas y con soportes que sujetaban esas telas, con pilares que sujetaban esas telas, y esa tienda constaba a su vez también de dos partes. Una parte inicial, rectangular, en la que había tres objetos que también se transportaban, por supuesto. El candelabro de 7 brazos, con 7 luces al final de cada uno de esos brazos. La mesa de la proposición, en donde se colocaban 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y un altar para el incienso, justo delante de la tela que daba acceso a la parte, digamos, más sagrada de la que ahora hablaremos, ¿no? En ese altar de incienso se quemaba incienso, que es un elemento, digamos, purificador en la religión judía y en la religión también cristiana. Bueno, y en la última parte es la llamada
lugar santísimo o Santa Santorum o Santo de los Santos. También estaba cubierto con una tela, forma parte de esa tienda de la que os he hablado, y dentro de ese lugar santísimo es donde se ubicaba el Arca de la Alianza, porque ahí es donde estaba la presencia de Dios. Al atrio podía entrar todo el pueblo, al lugar santo, ya dentro de la tienda, solo podían entrar los sacerdotes, y al lugar santísimo, al Santo de los Santos, solo podía entrar Moisés, y después de Moisés, el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote solo podía entrar en un momento concreto del año, el día más sagrado del calendario judío, el llamado Día de la Expiación, que en hebreo se conoce con el nombre de Yom Kippur. Bueno, ese viaje, como hemos dicho, dura más de 40 años hasta que logran encontrar la tierra de Canaán, pero a Moisés, si recordáis, Dios no le permite entrar en esa tierra, solo le permite verla desde una montaña cercana. ¿Qué pasaba cuando se levantaba el tabernáculo? Bueno, pues como hemos dicho, ese tabernáculo era móvil, se recogían las telas, los pilares, las vigas y se recogían los elementos que se contenían dentro, ese candelabro, ese altar de los sacrificios y por supuesto también el arca de la alianza. Pero el arca, al ser tan sagrada, cuando el tabernáculo se movía, la cubrían muy bien para que nadie pudiera verla ni tocarla. Temían que la sola visión, la sola contemplación de Dios pudiera ser tan potente que acabara con la vida de quien la contemplara, ¿no? Solo el sumo sacerdote podía estar en su presencia. De hecho, al arca se le atribuyen poderes como el de detener el agua de los ríos o vencer ejércitos con su sola presencia. Por eso debía ser también cubierta por telas en su traslado. ¿Qué pasa cuando los judíos llegan por fin a la tierra prometida y logran además, muchos años después, conquistar la ciudad de Jerusalén, que se convertiría en la capital? Bueno, pues que el tabernáculo deja de ser un elemento móvil y se convierte en un santuario fijo. Ahora nos tenemos que situar aproximadamente en el año 960 a.C., en la época del rey David y de su hijo el rey Salomón, porque el rey David es quien conquista Jerusalén, a quien Dios le encarga de alguna manera ya fijar un lugar definitivo para el arca, pero no será él quien construya ese lugar definitivo, que será el templo, sino que será su hijo Salomón. Y lo construirá en un terreno que su padre David, el rey David, le compra a un tipo llamado Ornán, jebuseo, que se lo vendió por 600 siclos de oro. El siclo era una moneda antigua usada en aquella zona. En ese lugar que es el monte Moriah, del que ahora hablaremos también, el rey Salomón construye el templo y lo hace precisamente para darle al arca ese lugar definitivo en el que ser protegida. El proceso de construcción del templo, al parecer, duró 7 años. Sabéis que el 7 es un número muy simbólico en la Biblia. Dios hace el mundo en 6 días y el séptimo descansa. La menorá, este candelabro, tiene también 7 brazos, etcétera, etcétera. Bueno, era un lugar tan santo el templo, porque tenía que aguardar el arca y la presencia de Dios, que las piedras para su construcción no se tallaron allí in situ, sino que se traían ya acabadas, talladas, para que no se oyera ni siquiera el ruido de los martillazos en la construcción de un lugar tan santo. ¿Dónde está ahora ese templo? Os preguntaréis. ¿Se puede visitar? ¿Existen las ruinas? Pues la verdad es que el templo no existe más, aunque sí sabemos dónde estuvo. En realidad, cuando hablamos del templo, hablamos de 2 templos. El templo de Salomón y el segundo templo, que se construyó sobre las ruinas del primero. El templo por el que pasó Jesús, del que echó a los mercaderes, en el que predicó, es el segundo templo, que es el que se construye sobre las ruinas del de Salomón. Y es que el de Salomón fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, en el 586 a.C. El segundo templo, que sustituye a este primero de Salomón, también fue destruido. Fue destruido después de la muerte de Jesús, concretamente en el año 70. Fue destruido por los romanos, pero de este segundo templo, construido sobre las ruinas del primero, del que ya no queda nada, sí queda algo.
sí queda algo, no queda exactamente nada. Queda un muro exterior que es famosísimo y habréis oído hablar un montón de veces de él porque es el muro de las lamentaciones o de los lamentos, que es donde habéis visto que los judíos rezan a diario y lo veis en imágenes que habéis podido ver en YouTube o en medios de comunicación. Los dos templos, como digo, estuvieron en la misma ubicación, que no es una ubicación cualquiera. Como hemos dicho, estaban en el Monte Moria, pero el Monte Moria tiene mucho simbolismo también para el pueblo judío, porque cuenta la tradición que ahí Dios creó a Adán. Y además que Abraham, tiempo más tarde, fue el lugar en el que Dios le indicó que debía sacrificar a su hijo Isaac, un sacrificio que nunca llegó a llevarse a cabo. Por tanto, el Monte Moria es un lugar santísimo. ¿Dónde está entonces ahora el arca? Bueno, pues aquí es donde empieza el territorio de la especulación, porque la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. El templo fue destruido 2 veces y en algún momento el arca desapareció. Sabemos que estuvo seguro en el templo hasta que llegaron los babilonios, hasta el momento de la primera destrucción, digamos. Pero ¿qué pasó después? ¿Dónde la ubicaron? ¿La robaron? ¿Qué pasó? Pues hay varias hipótesis principales. Y les vamos a intentar desgranar muy brevemente. Una primera posibilidad es que los babilonios la destruyeran para siempre. Aunque en realidad nos cuesta creer esto primero porque sería una pena que hubiera sido destruida. Y segundo porque se supone que el arca debía tener un poder divino. Si la presencia de Dios estaba allí, pues eso haría que nadie pudiera profanarla. Una segunda posibilidad es que esté escondida bajo el monte Nebo, que es el lugar desde el que se supone que Moisés vio la tierra prometida antes de morir, y que ahora se encuentra en la actual Jordania. De hecho, la tradición cuenta que el profeta Jeremías fue quien la escondió allí, coincidiendo con la destrucción del templo. Hay también quien afirma, esta teoría os puede parecer un poco más rocambolesca, pero hay mucha gente que cree en ella, que se encuentra el arca en Etiopía, en una iglesia bajo la protección de la actual Iglesia Ortodoxa Etíope. Os puede parecer raro, lo sé, pero esto tiene que ver con la historia que nos cuenta la Biblia. Si recordáis, el rey Salomón acogió a la reina etíope de Saba, se supone que era de Etíope, la reina de Saba, y según la tradición y según la Biblia, la reina de Saba visita a Salomón porque era un rey muy sabio. Y hay una parte que no nos cuenta la Biblia, que sí cuenta la tradición, digamos, etíope, y es que eso que era una relación casi diplomática, de visita de una reina a quien era un rey muy, muy sabio, fue algo más que una simple amistad, ¿no? Y que de ese encuentro, dicen la tradición etíope, que habría nacido un hijo llamado Menelik, que al cumplir 20 años vuelve otra vez a visitar a su padre Salomón, y que en esa visita decide llevarse el arca, robar el arca o sustituirla por otra falsa y llevársela de regreso a su tierra, a Saba, a la actual Etiopía. Bueno, esta historia, como digo, puede parecer rocambolesca, pero quien haya visitado Etiopía y quien conozca algo de la Iglesia Ortodoxa Etíope sabe que el arca juega un papel esencial en esa fe y en su iconografía. De hecho, el enclave exacto se conoce y sería la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, que se encuentra en la localidad de Aksum, al norte de Etiopía. Si vais allí, hay una iglesia en donde se dice que está el arca. No os dejarán visitarla, está guardadísima, según ellos, pero estaría allí. Sin embargo, hay una cuarta hipótesis que a mi modo de ver es la más interesante sobre el lugar donde se encuentra el arca, quiero decir, y es la que afirma que se encuentra escondida en algún lugar bajo la actual explanada de las mezquitas en Jerusalén. Este lugar es donde, como ya hemos dicho, se encontraban los dos templos, el antiguo Monte Moria, y se cree que cuando los babilonios estaban tomando la ciudad, los levitas la escondieron en alguna galería o pasadizo secreto que pudiera tener ese templo. Claro, no es descabellado si lo pensamos fríamente, porque Salomón se le atribuye no solo una inteligencia prodigiosa, sino además dotes arquitectónicas. Él es el encargado del diseño de aquel templo y probablemente construyó pasadizos secretos pues precisamente en previsión de estas invasiones, de estos ataques. ¿Por qué no buscan ahí entonces? ¿Por qué no buscamos ahí entonces? Claro, si esta teoría es cierta, lo más fácil sería buscar debajo de la explanada del antiguo templo. Y no será porque no quieran algunos judíos que esto ocurra. Hay judíos, de hecho, que desean reconstruir el templo, pero la situación no puede ser más complicada.
Porque en ese lugar, en esa explanada, ahora mismo se encuentran 2 mezquitas. O mejor dicho, una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, y un templo, un lugar de culto, un lugar santo, que es el Domo de la Roca. Recordamos, si recordáis, Jerusalén ha pasado también por periodos de dominación musulmana y de hecho hoy siguen viviendo muchos musulmanes en Jerusalén, y los palestinos de confesión musulmana reclaman Jerusalén como su capital. De hecho, esa explanada es para los musulmanes el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y de Medina, porque creen que desde allí, desde el Domo de la Roca, donde se ubica el Domo de la Roca, subió Mahoma al cielo. Creen que Mahoma subió allí al cielo no por casualidad, sino porque efectivamente allí está la roca del sacrificio de Abraham. Lo que pasa es que ellos no creen que Abraham ahí intentara... Abraham es una figura también importante para los musulmanes, y no creen que intentara sacrificar a su hijo Isaac, sino a su hijo mayor, Ismael, hijo de su esclava Agar. Bueno, como veis, es una situación compleja de entender y compleja de resolver. De hecho, los musulmanes no llaman al monte del templo sino Haram al-Sharif, que significa el noble santuario. Lo cierto es que debajo del templo hay túneles. Esto es una realidad y se pueden visitar. Se pueden visitar por un precio que ronda los 10 euros. Hay una visita guiada. Esos túneles se han ido explorando y se siguen explorando. Lo que no sabemos es si hay más túneles de los que ya se conocen. De hecho, hay judíos, como digo, que quieren reconstruir el templo. Hay otros que no. No se acaban de poner de acuerdo los judíos en si hay que reconstruirlo para que venga el Mesías, o el Mesías tiene que venir para que se reconstruya el templo. Los que se encuentran en el primer grupo, los que creen que hay que reconstruirlo para que venga el Mesías, se encuentran con este obstáculo de la mezquita, del lugar santo islámico. Y ahí se produce un enfrentamiento casi irresoluble, que además tiene 1000 derivadas políticas. No obstante, estos que defienden que hay que reconstruir el templo ya están preparados para hacerlo. De hecho, no muy lejos de la explanada de las mezquitas hay un curioso museo, si tenéis la ocasión de visitar aquel lugar, que se llama el Instituto del Gran Templo. Se puede visitar y, además de entender bien la historia del templo, se pueden encontrar réplicas perfectas de todos los elementos sagrados que deben estar en ese templo. Y aquí viene lo sorprendente, porque la guinda del pastel de ese museo es una réplica exacta del Arca. Todo ese museo se ha financiado con donaciones de judíos de todo el mundo, y han invertido una gran cantidad de dinero en reconstruir el Arca, que está hecha, como se indica en el Éxodo, de oro puro. Bueno, antes del cierre os quiero contar un último dato curioso. Los católicos, como hemos dicho, también tienen, o el arca para los católicos también tiene un simbolismo muy importante, porque efectivamente la historia del pueblo judío forma parte también de la historia sagrada de los cristianos y de los católicos en particular, dentro del grupo de los cristianos. Pero los católicos llaman a la Virgen María, esta es la curiosidad que os quería contar, la llaman Arca de la Nueva Alianza. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues porque si el arca contenía los mandamientos y estos eran la ley, María contiene en su vientre a Jesús. Y Jesús para los cristianos no solo es el Hijo de Dios, sino la nueva ley, o quien viene a dar plenitud de la ley anterior. De hecho, Jesús dice: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Bueno, pues por eso en el ambiente católico, en el catolicismo, en el mundo católico, a la Virgen María también se la conoce como Arca de la Nueva Alianza. Bueno, pues después de esta última curiosidad, el cierre, que como siempre tiene que ver con libros, porque, como hemos dicho, el Arca no es solo un simple objeto de deseo arqueológico, es mucho más. Nos conecta también con el cine de aventuras, con la religión, incluso con la geopolítica actual. ¿Será descubierta algún día? No lo sabemos, pero mientras tanto os proponemos que sigáis profundizando en su historia a través de los libros. En este caso, a través de 2 libros. El primero, un poquito más divulgativo o frivolón, si queréis,
Se titula Tras los pasos de Indiana Jones, objetos mágicos, lugares míticos y secretos de la saga. Está escrito por un experto en la saga cinematográfica llamado Salva Rubio y editado por Minotauro. Ahí, por supuesto, encontraréis información de la primera de las películas de Indiana Jones, En busca del arca perdida. Y un libro un poquito más académico, especialmente para los que queráis profundizar en la historia del Antiguo Testamento, entender muy bien qué significa estos 5 libros que conforman la Torá judía, el Pentateuco cristiano, qué significa ese viaje de Moisés por la tierra prometida, la figura de Moisés, hasta la tierra prometida, perdón, la figura de Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, pues para todo eso, para profundizar en esa historia, que es apasionante, os recomiendo el libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre Díaz. Y os lo recomiendo sobre todo porque es fácil de leer, fácil de entender, no es un libro demasiado grande y es, yo creo que muy ilustrativo y muy pedagógico. Bueno, y además de libros, hoy voy a recomendaros un canal de YouTube muy curioso. Se titula Un Bacari suelto en Israel. Si os metéis en YouTube y buscáis Un Bacari suelto en Israel, lo podéis encontrar fácilmente. Y es el canal de un judío que vive en Israel, que habla castellano perfectamente. Creo que él es de origen argentino, desde luego tiene acento argentino o uruguayo. Y este tipo, además de ser un tipo muy simpático, se dedica a visitar muchos lugares de Israel. Y hace una visita a este Instituto del Templo que os cuento, que lo divide en 2 o 3 capítulos en su canal, muy muy interesante, y ahí vais a poder ver esa reproducción del arca de la que os hablaba antes. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado este capítulo. Si ha sido así, como siempre, no olvidéis suscribiros al canal y darle a like. Por mi parte ha sido un placer, un fuerte abrazo y hasta la próxima entrega de la biblioteca del profesor Barriga.